La voz del pueblo debe escucharse, porque el compromiso es con todos los costarricenses. Rolando González y Carlos Roversi, en La Hora que Ortiga. Un programa que saca roncha, crítica, polémica, lo que otros callan. FM y CDR Canal 2, así como por permitir que nos encontremos en La Ortiga CR por Twitter, La Hora que Ortiga por Facebook. Hoy arrancamos como cada viernes con Ortiga Libre, barra libre, acceso libre. ¿Qué le pedimos? Ser concreto, ser directo, ortigoso y respetuoso. Y si es mujer, lo propio en su participación. Vamos a iniciar el programa de esta noche con el tarjetazo de la semana, puesto que luego haremos tiro al blanco durante todo el programa de esta noche. El tarjetazo de la semana. Es momento de agudizar el ojo crítico y ver dónde están las faltas. El tarjetazo de esta noche es internacional. No podemos callar ante la atrocidad ocurrida en México, donde hay un asesinato colectivo de 43 estudiantes desaparecidos desde hace varios días, quienes se habían atrevido a retar el status quo, a pronunciarse públicamente, y fueron víctimas de las alianzas entre el poder económico, el poder político, el poder del narcotráfico y la intolerancia. Hoy sacamos esa tarjeta roja desde lo más hondo del corazón y además la usamos como un instrumento para provocar a la reflexión en nuestro país. No vivimos esas experiencias y hay que agradecerle a Dios y a nuestro sistema democrático que no ocurra. Pero no estamos exentos de caer en semejantes barbaridades. Observemos con cuidado nuestra democracia, nuestra libre expresión, el desarrollo de nuestra juventud, el papel de nuestros liderazgos experimentados. Hay que sumar, no dividir. Hay que estimular la tolerancia, la paz, la libertad, la democracia. Y por eso, sin contemplaciones, sacamos la tarjeta roja de esta noche por el asesinato masivo de jóvenes estudiantes en México. Esto fue el tarjetazo de la semana. Hola, ¿qué tal? Les invito a que nos acompañen en el programa La Ortiga. Nosotros cuando hablamos levantamos roncha. Don Rolando González y Roversi han creado este programa justamente para esto, para hablar de temas que la gente hay veces no se atreve a tocar porque levantan roncha. Y a mí me gusta levantar roncha. No se pierda de lunes a viernes a las 9:30 de la noche. La Hora que Ortiga. Al blanco. Es tiempo de crear polémica. Es tiempo de palabras certeras. Esto es Tiro al Blanco. 905-222-0000. El acceso telefónico para que usted tire al blanco con nosotros. La Ortiga CR en Twitter, La Hora que Ortiga en Facebook. Empezamos mencionando que hoy se conmemora el Día de la Democracia. Esto está establecido como una norma
Hoy lo ha conmemorado el Tribunal Supremo de Elecciones y el gobierno, y recuerda una noche en que un conflicto electoral desató un encuentro a machetazos en San José y que marca la pauta del futuro del país en materia de democracia. Posteriormente vendrán otros acontecimientos que acentúan nuestro régimen. Hoy uso esta fecha no solo para conmemorarla, sino para mencionar algo que me ha gustado muchísimo. El presidente de la República asistió al acto oficial en el Tribunal Supremo de Elecciones y no hizo un discurso formal, sino que ante cerca de 400 niños y niñas hizo un cuento sobre el porqué de esta celebración. El historiador, el hombre, el padre, el presidente, se desvistió de su condición protagónica, hegemónica en cuanto al ejercicio del poder, y se redujo a la condición de ser humano, de padre, de maestro. Abrió su corazón, lo enterneció y sintonizó con estas nuevas generaciones. Sinceramente me encanta ese gesto, hace diferencia y siembra mejores tiempos para el futuro. Hace unos días mencioné la visita a Turrialba y la reconocí, y hoy en Ahora que Ortiga reconocemos también esta manera tan propia de Luis Guillermo Solís de celebrar este acto con la niñez costarricense. Buenas noches, ¿quién nos llama y qué nos dice? Cortaron la llamadita que teníamos. 905-222-0000, la Ortiga CR, la Hora que Ortiga. Buenas noches, ¿quién nos llama y qué plantea? Sergio Mena. Adelante, don Sergio. Un saludo, don Rolando, en este Día de la Democracia. Gracias, adelante. Bien, gracias. Quiero tirar al blanco con todo respeto, pedirles a los partidos tradicionales apoyar las reformas del Tribunal Supremo de Elecciones que están en comisión que conozco abierta, para que en un futuro podamos, todos los que aspiremos a la presidencia, no importa quién sea, de dónde venga, pueda tener oportunidad de ir a debates, oportunidad de darse a conocer, y creo que hay un temor en los partidos tradicionales, con todo respeto, de que nuevas fuerzas emergentes salgan. Y la preocupación la dejo planteada porque me dicen que hay estallido de partidos cantonales en todo el país ahorita, están armando fuerzas por todos lados, y creo que a la democracia no le conviene tampoco que hayan 50 partidos, ni 30, ni 80, sino que haya un sistema democrático inclusivo y que apoyemos las franjas electorales y apoyemos la distribución equitativa de los recursos económicos en política, y que no sea el dinero lo que condiciona la democracia en nuestro país. Buenas noches. Muchísimas gracias, muy bueno el aporte, me parece que es enriquecedor, es estimulante, es retador. El tema de la democracia, imaginen ustedes que se practica aquí, esto es democracia radial, es una manera de aportar. Vamos a discutir ese tema en su momento en la Asamblea Legislativa, porque no todo lo que plantea el Tribunal Supremo de Elecciones es santa palabra, ni todo lo que plantean los partidos políticos es mala palabra. Hay que hacer un equilibrio. Carlos Roversi nos reporta que no ha llegado porque está atascado en el tránsito, entonces si logramos hacer sintonía telefónica, echamos para adelante con él también, y si no, seguimos mientras se desatasca San José. Un hundimiento en una calle cerca del INS ha paralizado San José desde las 3 de la tarde. Estas son las cosas curiosas de nuestro país. Buenas noches, ¿quién nos llama y qué plantea? Buenas noches, Oscar, desde la Juela. ¿Aló? ¿Aló, me escucha? Ahora sí. Buenas noches, Oscar Aguilar desde la Juela. Adelante, don Oscar. Primero, pues felicitarlo por el programa, don Rolando. Usted pues nos da esa oportunidad siempre de expresarnos, ¿verdad? Lo mío es muy puntual, porque por ahí en redes sociales, ustedes saben que las redes sociales ahora se han convertido en un medio poderosísimo de comunicación, y se ha desatado el rumor de que a los educadores se les va a fraccionar el pago del aguinaldo en 2 tractos. Usted como educador sabe que las familias dependen, hay familias que dependen enteramente del salario y lo demás de un jefe que es profesor, de una jefa que es maestra de una escuela.
el gobierno debería tener mucho cuidado, porque es que a veces se les olvida que pues todos pagamos por el sistema educativo, y todos hemos pagado por las aulas. Pues definitivamente eso es. Muchas gracias, se nos cortó la llamada. El tema lo tenía precisamente en el tiro al blanco de esta noche. Un aguinaldo en 2 tractos no tiene precedente. Yo espero que esto esté en el mundo de los rumores, de las especulaciones que tantas veces pululan en redes y fuera de redes. No obstante, la línea está abierta, el programa también, para que alguna autoridad del Ministerio de Educación nos diga si es así o no es así. Y ahora no hay excusas de que es herencia. Esto es un acto actual y deberíamos tener una respuesta contundente. ¿Se va a pagar en 2 tractos? Se va a pagar como siempre en un solo tracto. Buenas noches, ¿quién nos llama? Don Rolando. Sí. Estamos en San Pedro, la imagen suya está muy oscura. Muchas gracias, que tomen nota los compañeros de CDR Canal 2. Muchas gracias. Buenas noches, ¿quién llama? Juan Mena, de Puricel. Adelante, don Juan. Rolando, y yo lo admiro mucho a usted, a Carlitos, pero eso, esas cosas, Cristo ahí es presidente, allá en Guanacaste, allá en Turrialba, y hoy con los chiquitos eso no convence a nadie. Yo creo que una cosa es lo real y otra cosa es querer ponerse un chonete y decir que las cosas son diferentes. Yo creo que la verdad en eso no voy a compartir. Sí comparto el hecho de que celebremos la democracia de este país con bombos y platillos. En ese campo sí yo creo que excedió usted en ensalzar cosas que ya la gente las ve como populistas, como Evo Morales y todo ese tipo de gente. Muchas gracias. Muchísimas gracias a don Juan Mena, un punto de vista distinto del que tiene este servidor. ¿Se dan cuenta ustedes, amigas y amigos, qué lindo que es construir democracia radial? Don Juan Mena llama directo al grano, ortigoso y respetuoso, como es este programa, y piensa distinto de lo que yo pienso. Y seguro usted pensará como él o pensará como yo. Atrévase. Llame 905-222-0000, La Ortiga CR en Twitter, La Hora que Ortiga en Facebook, y compartimos este ejercicio. En Tiro al Blanco vamos a estar directos hasta las 10 de la noche, donde haremos un alto y seguiremos después de una pausa. Buenas noches, ¿quién nos llama? Maynor Sequeira, buenas noches. Don Maynor, ¿de dónde nos llama? Guadalupe. Adelante, por favor. Era para hacer este comentario, no sé qué le parece a usted. En realidad, uno espera, cuando ejerce con el voto esa democracia, ¿verdad? Ese derecho a la democracia, uno va y vota para ejercitar la democracia, para que se haga más, para que sea mejor. Pero uno vota para que se vea en el voto reflejado el deseo de que las cosas sean mejores. Pero honestamente han sido mejores en los últimos 20 años. No se ha demeritado más bien la democracia, con todos los problemas que ya teníamos y otros que se han acumulado, como la corrupción, la violencia doméstica, la violencia en las calles, el narcotráfico. Se ha visto reflejado el deseo de la población, no en que quede un partido político, sino en que mejore la Costa Rica que tenemos, o más bien se ha demeritado. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias por su llamada. Su inquietud da para una profunda reflexión. En esta semana, en un programa de televisión, me preguntaban si hay un retiro de la juventud de la política, y lo daban como un hecho cierto. Y yo tengo un enfoque un poquito particular. Yo creo que la juventud no se ha alejado de la política, sino que la política se ha alejado de la juventud. Los adultos hemos hecho un mundo adultocéntrico y nos cuesta sintonizar con la gente joven. Mi generación fue una generación muy estructurada políticamente. Estábamos ideologizados, disciplinados en los partidos correspondientes, capaces de polemizar sobre contenidos ideológicos y programáticos. Hoy la gente joven es volátil, es rápida, con muchos conocimientos, les cuesta concentrarse en un tema, entonces quieren una política que haga contacto con ellos,
que sea instantánea, que resuelva, que le cambie la cara a las cosas, como usted lo acaba de plantear. Ese es un enorme reto. O los jóvenes y las jóvenes suben hasta los escenarios de poder político, o la política llega, no digo baja, llega a la gente joven para que la democracia se enriquezca y se multiplique, como creo que empieza a darse en muchos países del mundo. Y en cuanto a la percepción de Costa Rica, yo tengo esta tesis. Si usted tiene el vaso por la mitad de agua, hay gente que piensa que el vaso está medio vacío. Otros pensamos que el vaso está medio lleno. Yo soy un optimista eterno. Creo que Costa Rica hoy es tan buena para vivir, para ser costarricense como siempre. Somos más gente, hay más carros. No es que hay porcentajes mayores de delincuencia, es que la delincuencia es más evidente. Hay más tecnología, hay más comunicación. Tenemos cosas que mejorar, muchísimas. Pero no es para que pensemos que el país, todo está mal. Eso es como una enfermedad que se ha ido colectivizando y que hay que combatir. Buenas noches, ¿quién nos habla? No tenemos llamada, entonces seguimos con nuestros menesteres. El otro tema en tiro al blanco es que el gobierno, en la mesa de negociaciones con la Defensoría de los Habitantes y Sintrahab, definió que no se rebajarían los salarios por los días que no trabajaron, por la huelga. Eso suscitó una controversia y aquí en el programa se dio anoche. La ley es la ley, la Sala Constitucional establece que si una huelga no ha sido declarada ilegal de manera total, no se hacen las rebajas ni hay sanciones. Entonces el gobierno lo único que hizo fue apegarse a la ley y desde luego, como dice el presidente Solís, abrir un poco el abanico para que se dé un proceso de negociación, porque si no, no lo habrá. Hay que entender también los ires y venires de los procesos de negociación. Buenas noches, ¿con quién hablamos? ¿Cómo estás, Rolando? Aquí estamos, al otro lado del lugar. Tuve un pequeño problema ahí de logística automovilística, pero ahí no podía dejar de estar aquí. El comité político del Partido Acción Ciudadana de Motón se pone una banderita blanca para reducir los balazos que se han venido dando. Es una forma de tratar de volver a rejuntar el Partido Acción Ciudadana después de estos meses como de confrontación. Eso es una muy buena noticia, porque el gobierno necesita un Partido Acción Ciudadana unido, sólido, estable, propositivo y no fracturado. Lo que me llama la atención es que he oído en voz de algunos seguidores del PAC una objeción, porque la Asamblea de Liberación Nacional tendrá algunas condiciones para el acceso a los medios de comunicación. Y estas reuniones del PAC son a puerta cerrada y secretas. Entonces, como que hay una distonía en el abordaje que se le da a los temas de comunicación dentro de los partidos y hacia el exterior de estos. Seguimos con Carlos. Hablando de eso, vamos a ver qué pasa mañana, porque también hay las fisuras van, las fisuras vienen. Aparece en un periódico de circulación nacional una información que ni siquiera en las altas estructuras del Partido de Liberación Nacional han visto. Dicen que es que hay un alto dirigente de ese partido que cuando termine sus funciones va a ser corresponsal de uno de los periódicos nacionales locales, así que está como haciendo práctica periodística para convertirse en un buen corresponsal, que me parece que eso va a ser un buen trabajo, porque parece que lo está haciendo muy bien en ese campo. Bueno, y mañana Liberación Nacional tiene pólvora seca concentrada en el edificio cooperativo, una asamblea polémica donde se conocerá el informe de una comisión investigadora sobre los manejos financieros de la última campaña. Se elige tesorera, porque será mujer, y esa contienda será entre la licenciada Marina Aguiluz y la licenciada Paulina Ramírez. Marina Aguiluz, parte de la comisión investigadora de la campaña anterior, y Paulina Ramírez, diputada por la provincia de Cartago. Empieza la asamblea con elección
sigue con análisis de la situación política del país, luego informe de tesorería y el informe de la comisión investigadora, más otros temas. Está caliente el agua, mañana puede ser que haya estropicios, dice un amigo mío, en la Asamblea de Liberación Nacional. Buenas noches, ¿quién nos llama? No, esperemos, aquí seguimos pegados todavía, esperemos que siga, que los medios tengan bastante información mañana para poder desarrollarla. Igual, Rolando, se nos informa que viene el informe del Estado de la Nación con datos económicos y sociales interesantes. Primero, que descubren algo como el agua tibia. Costa Rica es uno de los países más caros para vivir, el costo de la vida más alto en América Latina, y los Sensinay es uno de los programas sociales con mayor focalización en toda la región latinoamericana. Bueno, adicionalmente la encuesta del CID latinoamericano establece que Costa Rica es uno de los 2 países con peor rumbo en la región. Y ojo, los mejores son República Dominicana, Panamá y Nicaragua. Y los peores, Costa Rica y Guatemala. Entonces no es una percepción, no es una palabra, empieza a convertirse en una realidad estadística a la que hay que ponerle atención para construir una estadía de mejor dimensión en el gobierno, en la gobernabilidad y en la percepción que tenga la gente. Oiga esto, Rolando, oiga esta noticia, nada más, para darle seguimiento. El presidente de la República dice que está muy molesto porque algún medio de comunicación le sigue preguntando el tema a don Melvin Jiménez, que por supuesto no lo deja dormir, aunque ya el obispo no es obispo y ya dejó de ser obispo, y que le dio la espalda a una periodista hoy que estaba muy molesta también con esa acción, y la presidenta del Partido de Acción Ciudadana, entonces en ese sentido cuenta una infidencia. El Partido de Acción Ciudadana está tratando de crear su propio medio de comunicación, así que vamos a estar atentos a ver cuál es el nuevo medio de comunicación que va a tener el Partido de Acción Ciudadana en defensa de los intereses ideológicos de este movimiento. Ojalá que lo hagan y que lo lleven adelante. El último intento de ese calibre lo hizo José Figueres Ferrer con Excelsior, fue muy bueno durante un tiempo y después decayó porque cuesta mucho sostenerlo. Podría ser una opción en papel, en radio, en televisión o en digital, pero es bueno que los partidos tengan su nicho, su especialidad y su voz para que la gente sepa de qué están hablando, cuándo y quiénes lo hagan. Buenas noches, ¿quién nos llama? Buenas noches, don Rolando, un gran abrazo de Edgar Altamirano. Adelante, don Edgar. Don Rolando, yo quiero referirme a la reunión de mañana del Partido de Liberación. Yo, como insistí tanto en la campaña, incluso a usted lo estuve molestando mucho con correos, yo creo que el partido debe retomar sus valores iniciales, su marco conceptual, su marco filosófico, de exaltar las conquistas de lo que es Costa Rica hoy, en lo bueno, obviamente reconocer algunos errores y buscar un punto de equilibrio para que Liberación Nacional siga siendo la mejor opción electoral de nuestro país. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su llamada, por su reflexión y por su amistad. Efectivamente, mañana es un día para que Liberación Nacional empiece a subir o para que se hunda más. No es una asamblea común y corriente. Es la primera después del desastre de abril recién pasado. Buenas noches, ¿con quién hablamos? Buenas noches, soy Gerardo. ¿Quién? Gerardo Barrantes. ¿Cuál es su apellido? Barrantes. Adelante, don Gerardo. Miren, yo quería plantearles un par ahí de inquietudes o plantearle un par de ¿cómo se llama?, de situaciones que se dan a propósito de la ley de concesiones. Primero que todo, ¿es delito o no es delito dar en concesiones los puntos estratégicos como son puertos, aeropuertos, carreteras y otros por ahí? O sea, lo que se está haciendo en este momento. Primero, ¿es ilegal, por ejemplo, dar monopolios o no lo es, como se está haciendo en este momento? Lógicamente que hay un montón de leguleyadas y un montón de puertas por las que se van, pero los hechos son los que están ahí. Es el monopolio y la entrega del puerto, en este caso, digamos, con APM Terminal, eso por un lado. Por otro lado, ¿cómo es que el Estado no puede asumir ese negocio?
Yo creo que un préstamo de 1.000 millones o de 1.500 millones en un negocio tan fabuloso como es la actividad portuaria, a Costa Rica se lo da cualquier banco en el mundo, y entonces puede asumir el negocio como propio. Y si tuviera, digamos, si hubiera inopio, incapacidad para manejarlo, pues sí, se puede contratar a una empresa privada para el aspecto operacional, pero no administrativo, sino que lo que se pretende es que el negocio sea del Estado y que vaya en beneficio de la población, porque es que estos negocios quedan en manos de ellos y en manos de 4 allegados, que son los que están promoviendo estas entregas de los bienes del país. A mí me parece que precisamente la democracia anda por ahí, cada 4 años se engaña a la gente para que llegue un grupo de personas y promueva este tipo de despojos. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias a don Gerardo. Su intervención es muy con muchos elementos. Le voy a contestar en breve 1 o 2. Primero, sí es lícito hacer concesiones, hay una ley de concesiones. Segundo, en el caso de la terminal portuaria de Moín, hay una discusión técnica, porque una cosa es monopolio y otra es exclusividad. La exclusividad sobre la terminal, porque hay un contrato de concesión, es procedente porque es a plazo fijo, a 30, 40, 50 años. El dominio absoluto sigue siendo del Estado, en este caso de Habdeba. Le pongo un ejemplo: el aeropuerto Juan Santa María es del Estado costarricense, pero hay un contrato de gestión interesada con una empresa que lo ha desarrollado, que lo administra, que cobra por los servicios. Profundizaremos en ese tema porque va a seguir en otros programas. Buenas noches, ¿quién nos llama? Tal vez Rolando también. Sí. Lo que pasa es con este tema que el señor está tocando, es que el Estado no puede operar. Para el Estado es más caro cuando salen privilegios y salen situaciones que se ve uno a la luz del día. No sería entregar un puerto, no sería entregar. Lo que pasa es que la parte operativa del Estado no puede hacerlo, porque los privilegios, las situaciones, vean los empleados públicos, se les da un mes de vacaciones cuando los comunes tienen 15 días solamente. Entonces, ¿qué sucede con todo esto? Probablemente no sea la mejor medicina, pero al Estado le es muy caro. A la postre nosotros somos los que pagamos los datos de las huelgas, de todos los demás cosas, que es lo que encarece el factor. Y es un excelente negocio, ¿por qué entonces los sindicatos no lo absorbieron en su debido tiempo? Porque sabe que para ellos es muy caro obtenerlo. Muchísimas gracias por su llamada y por su comentario que complementa el abordaje sobre el tema de Sintrahab, APM, Terminals y el gobierno. Sí, Carlos. Veámoslo así, el gobierno de la República en algún momento se cortó. ¿Aló? Sí. Así que el gobierno de la República en algún momento se le ocurrió tratar de construir el puente sobre el río. Tengo un problema de intercepción aquí sobre el río Tempisque, y duró nada menos que 25 años para tratar de hacerlo. Al final tuvieron que hacerlo por otras vías, ¿verdad? Tuvo que regalarlo un país amigo en ese momento para poder hacer las cosas. Así que, para que nos dejemos de cuentos, no hay capacidad institucional del país para hacer eso, ni siquiera en el mundo en este momento hay esa capacidad. Por eso es que se habla de las concesiones. Hay que buscar los mecanismos de concesión, cómo hacerlas. Un proyecto como el del muelle de APM Terminal o de la Ruta 32, si no tenemos apoyo internacional, no hay capacidad de hacerlo, y eso es lo que la gente tiene que empezar a entender. Ahora, si el problema es de transparencia, si el problema es de dudas, pues busquemos los mecanismos para quitar las dudas y para hacerlo más transparente. Pero démonos de cuentos, salvo que queramos hacer lo que va a pasar en San Ramón. Dentro de 10 años vamos a tener carretera en San Ramón. Bueno, estamos interactuando con Carlos y este servidor. Vamos a ir a un corte y volvemos en unos instantes. Desde la Secretaría General de UPA Nacional queremos agradecer a don Rolando y a don Carlos la invitación que nos han hecho al programa que conducen La Hora que Ortiga. Recomendamos a nuestros afiliados
a escuchar este programa. No se pierda de lunes a viernes a las 9:30 de la noche. La hora que Ortiga. Volvemos, amigas y amigos, en La Hora que Ortiga con ustedes. Estamos en Tiro al Blanco durante todo el programa, salvo el tarjetazo de hoy. 905-222-0000, el acceso telefónico, La Ortiga CR en Twitter y La Hora que Ortiga en Facebook. Nos dice en Facebook don Orlando Palma: a esta gente del sindicato muellero tiene que rebajarle el salario, es una alcahuetería del gobierno. Saludos, gracias. Isabel Ruiz: duele mucho que este país, que en otras épocas fue ejemplo y ocupó los mejores lugares de América Latina, caiga y ocupe lugares por debajo de casi todos los demás. José Rafael Flores nos planteó el tema de la Asamblea de Liberación y lo del Día de la Democracia, que ya lo habíamos abordado. Y don Freddy Pacheco hace la observación, que la tenemos también para Tiro al Blanco, que habrá escasez de agua en el verano. Arecep no se preocupa, es el caso de Jodiagua, donde se pierde el agua del acuífero Barba en cantidades enormes, bajan por la catarata y terminan en el río Virilla, 250 litros por segundo, hay agua suficiente para abastecer muchos cantones del Valle Central, añado yo, además de Punta Arenas, que ahora es abastecido. Entonces, tomamos nota de ese resumen que nos hace don Freddy Pacheco. Buenas noches, ¿quién nos llama? ¿Aló? 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 Sí, ¿con quién hablo? ¿Me escucha? Sí. Gracias, Gerardo Zúñiga. Gerardo Zúñiga. Sí. Adelante, por favor. Gracias. A don Gerardo de San Carlos lo felicito. Don Gerardo tiene una gran expresión de hablar. Era el que participó hace un rato hablando de los muelles y concesiones. Siga participando, Gerardo, porque usted tiene muchas ideas y tiene mucha facilidad de palabra, lo felicito. El otro caso es Rolando. Yo siempre lo escucho a usted y siempre escucho en la Asamblea Legislativa, pero siempre escucho a usted hablando, poniendo la cara por los demás compañeros suyos de liberacionistas. Bueno, por ese lado, a veces le doy un 100, a veces le doy un 0, pero usted critica mucho al gobierno. Cuando el gobierno de liberación estaba y hacía los derroches que tenían, el montón de concesiones que había, la trocha, la platina, el montón de casos, pues yo no lo he escuchado a usted hablando de eso, ¿verdad? No sé. El otro es el Triángulo Solidaridad. Un vecino por ahí estuvo hablando conmigo y me dijo que el montón de nicaragüenses que hay ahí los van a quitar de ahí a una parte y los van a mandar a ciertos lugares, que aparentemente les van a dar 19 millones por familia a los que van a quitar de ahí. ¿Es cierto o no? Pero usted sabe que muy bien que Costa Rica está pasando ese problema de que muchos nicaragüenses vienen para acá, a Costa Rica, allá tienen sus propiedades, aquí se meten a precarios y después les dan una casa a ellos. Muchas gracias a don Gerardo Zúñiga por su intervención. Sobre el primer tema, ustedes notan que normalmente yo evado la respuesta como diputado, pero quiero decirle algo muy concreto. Usted oye el programa de radio y percibe que vamos y venimos. Todos los programas hay algo negativo y hay algo positivo. Y a quienes llaman les damos apertura total para que planteen las cosas. En el caso de la Asamblea Legislativa, ahí hay 9 fracciones. Una fracción es la del gobierno, tiene la obligación de hacer el trabajo por el gobierno. Los demás somos de oposición. Eso es ser fiscales ciudadanos. Por eso mi papel es mucho más crítico. Aún así, de aquí para atrás, casi todo lo que se ha votado en la Asamblea se ha hecho por unanimidad. Eso muestra una actitud, una responsabilidad, una manera de abordar las cosas. Entonces,
es lógico que a uno lo vean como más beligerante, porque en el caso mío además soy de los diputados más participativos, más dinámicos, más activos, pero tenga seguridad de que en las cosas buenas que plantea el gobierno van a contar conmigo, en las que no me van a encontrar de frente, porque para eso fue que recibí la votación. 905-222-0000, ¿quién nos habla y qué plantea? ¿Aló? 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 Sí, bueno, lo escucho. Sí, ¿con quién hablo? Perdón. ¿Aló? Sí, buenas. Sí, ¿con quién hablo? Arnoldo Montero, de Zarapiquí. Arnoldo Montero. De Zarapiquí. Adelante, por favor. Sí, don Rolando. No, es evidente, siempre ha sido evidente que siempre se quiere evadir muchos temas, ¿verdad? Pero uno de los temas más importantes ha sido el conocimiento de que este país ha tenido un cáncer tremendo durante prácticamente 30 años que se ha venido prolongando más y más. ¿Y cómo va a taparse algo así si se pretende en los 6 meses prácticamente ese cáncer pueda ser sanado, ¿verdad? O sea, no se puede tapar el sol con un dedo. Sabemos que todo lo que está pasando hasta este momento... tenemos problema con la señal de don Arnoldo, tomamos nota. Yo me imagino que don Arnoldo se refiere a que la corrupción se ha entronizado a lo largo de mucho tiempo y que no se puede combatir de la noche al día. Tiene razón, eso es así, igual que cualquier enfermedad física, espiritual, emocional o social requiere tiempo, y tiempo hay que dar, pero de igual manera cuando hay un tratamiento, hay un médico que dice que puede atender la enfermedad, los medicamentos deben surtir algún efecto progresivamente. Es en lo que estamos atentos las y los costarricenses. Tenemos otra llamada. Buenas noches, ¿quién nos habla? ¿Aló? 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 Bueno, tenemos problemas de recepción en las llamadas telefónicas. La Caja Costarricense de Seguro Social aclara hoy en los medios de comunicación que ellos han mantenido abierta la posibilidad de que las esposas puedan asegurar a los cónyuges, que la denuncia que hay es un caso particular que será atendido como tal, pero que la política general es que no hay discriminación para que el esposo asegure a su mujer o la mujer asegure a su varón. Eso es lo que han aclarado hoy en los medios de comunicación, y ya que en Ortiga el tema estuvo vivo, nosotros lo abordamos y lo compartimos con ustedes porque nos parece que es de justicia. Dice José Rafael Flores, ¿qué es cierto hay sobre la noticia de que José María Figueres quiere aspirar de nuevo al poder en el 2018? Quisiera tener bola de cristal. Lo que pasa es que sí hay mucha actividad de José María Figueres, de Oscar Arias, de Laura Chinchilla, en actividades con dirigencia y con gente del Partido de Liberación Nacional, y mañana estarán en la asamblea Laura Chinchilla y José María Figueres. Él anunció que iba a hablar. Don Oscar Arias está en París dando una conferencia mañana, y don Luis Alberto Monge tiene problemas de salud, pero sí hay actividad en la familia Perica. Buenas noches, ¿quién nos habla? Buenas noches, habla Franklin Hernández. Adelante, don Franklin, ¿de dónde? De Ciudad Colón. Adelante, por favor. Don Eduardo, le reconozco la imparcialidad que trata de manejar en el programa, lo admiro por eso. Quiero plantear un asuntito. Mira que yo, por circunstancias de la vida, siempre pasé muchos años muy pobre, ¿verdad? Yo no fui al colegio ni nada, pero gracias al turismo, a los americanos, pues tuve una segunda oportunidad en la vida, y hoy, por la gracia de Dios, pues estoy yo y la familia como gozando un montón de situaciones y privilegios. Eso por el turismo, ¿verdad? Que me parece que es como lo más democrático que ha llegado a este país.
Lo que sí me preocupa y me pregunto yo es que a como ellos vienen a darnos esa calidad de vida a personas que es la única forma para tener esa oportunidad, la compra de terrenos en el país es una cosa que me preocupa, pero tantísimo, viera, porque yo ando por todo el país y conozco muchas personas que vienen con un poco de dinero allá, por ejemplo, venden una propiedad de $1 millón, que por ejemplo en algunos estados no es tanto, vienen aquí y compran grandes porciones de terreno, y entonces entiendo y he visto en los últimos 15 años que he estado que cada vez que un foráneo compra un terreno, pero sobre todo los americanos, un tico nunca vuelve a poseer ese terreno, y lo que está alrededor tampoco lo vuelve a poseer. Yo hasta ahora que tengo 52 años, hace 4 años, pues me hice la primer pedazo de tierra, y entonces me tiene demasiado preocupado. No entiendo cómo ustedes, digamos, tal vez que tienen más capacidad, no hacen algo para pagar eso, como en México. Entiendo que no se puede captar grandes proporciones de todo. Ahí se lo dejo, don Rolando, muchas gracias por escuchar. Muchísimas gracias. Bueno, debo decirle a don Franklin que el tema de tenencia de la tierra es un tema complicado, más en un país tan reducido como el nuestro. 51.000 kilómetros cuadrados de plataforma continental, quítele usted los retiros costeros, los retiros fronterizos, las carreteras, las áreas protegidas, los retiros de los ríos, de las nacientes, las ciudades, lagunas, ríos, y se dará cuenta que el país es muchísimo más chiquitito y debería dosificarse el uso de la tierra, no solo en el tema de propiedad, que puede ser que sí o que no, en la optimización de su uso, y en temas de turismo todavía más, porque tenemos maravillas para ofrecer si las sabemos usar razonablemente. Quiero decirle a Leonard Ardila que no vi su mensaje hasta hoy, porque a veces nos escriben por mensaje en Facebook y yo tiendo a ver lo que entra directamente al Facebook, que esto que él menciona del Colegio de Contadores, que hace examen solo si no se es licenciado, y a los licenciados les pide recomendaciones y 2 años de práctica profesional, nos pregunta qué pienso. Me gusta más eso que lo que hacen los abogados. Don Mario Martínez de Matagallinas de Pejivalle de Cartago dice que bueno que esté ortigoso el programa. Dice que ha sido militante del PUSC en varias administraciones y que él tenía una pregunta para don Fernando Berrocal en su momento. Marlen Salazar dice: un Solís más anunció volver a la política. Alex Solís, ¿será que el tercero es el vencido? La formación de actores políticos, ¿cómo se vincula sin colorearse de un partido? Mi bandera es Costa Rica y no otra, pero no hay chocolate sin cacao. Es cierto, Alex Solís vuelve al ruedo, quiere ser secretario general de Liberación Nacional. Buenas noches. Sigue Carlos, adelante. Sí, aquí estoy. Dice don Guillermo Solís que fueron muy fructíferas las mesas de diálogo, que se consensuaron 25 proyectos de ley que son los que se van a presentar en las sesiones extraordinarias. Yo no sabía ese dato, pero bueno, en buena hora, ¿verdad? O sea que ya hay consensuado con todos los partidos políticos 25 proyectos de ley en 2 mesas de diálogo que se hicieron. Digo yo. Es que prefiero sonreír que ortigar por esa condición excepcional que tengo de estar en la hora que ortiga y de estar en la Asamblea Legislativa. Esa historia no es así. La mayoría de las fracciones parlamentarias no han participado del diálogo y no tienen en su agenda ningún proyecto consensuado, y es mejor decir las cosas como son, indistintamente de que otros medios de comunicación utilicen las declaraciones que estoy dando y las esparzan. El país tiene que saber cuál es la realidad. El diálogo se realizó durante 2 reuniones o 3 y se paralizó por los abusos en los nombramientos en la Asamblea Legislativa de la presidenta del PAC, de los negociados que había con asesores de la unidad, con la mano del Poder Ejecutivo. No es el problema en la Asamblea Legislativa, era cuando el Poder Ejecutivo iba a intervenir, y eso hizo que se retiraran todas las fracciones menos el Frente Amplio y el PAC,
y después el Frente Amplio se retiró por el conflicto con Sintrajap. Entonces esa versión me parece poco extraña. Y hay un dato también muy lamentable que se nos informa: otra empresa importante, una textilera, Hans, se va del país, 1.250 desempleados más. Así que el problema de generación de empleo no es fácil, y el problema del crecimiento del desempleo es muy duro. Eso lamentablemente incentiva más el crecimiento de la pobreza. Efectivamente, eso es muy delicado. Lo curioso es que se anuncia esta situación y se anuncia la llegada de una inversión adicional de otra empresa transnacional. Ojalá que se vayan concretando alternativas, porque la generación de desempleo es de lo más difícil de sanar después, pues tiene implicaciones personales, familiares, sociales, de encadenamiento productivo, de todo tipo. Me dice que el gobierno está preparando, o los abogados del Ministerio de las Políticas de Transporte están preparando una acción de inconstitucionalidad contra el proyecto de ley de la Ruta 32. Vamos a darle seguimiento al tema. Aquí hay como muchas contradicciones, porque hasta donde entendemos, el ministro de la Presidencia se reunió con gente cercana al gobierno chino prometiéndoles que el proyecto va porque va. El ministro de Obras Públicas y Transportes va a China y hay una gran cantidad de información muy contradictoria, y ahora pareciera que el ministro tiene un equipo de gente trabajando para buscar la inconstitucionalidad del proyecto que haría la carretera de la Ruta 32 de Limón hacia Guapo. Lo raro es una inconstitucionalidad contra algo que apenas es una tentativa, técnicamente no procedería, pero le seguiremos la pista. En la Corte Suprema de Justicia se anula el contrato con Milinsky, Pelinegri y asociados para evaluar el tema de las pensiones. Hay versiones distintas. Una es que la Corte lo anuló porque no se cumplió el requisito de colegiatura, de aquiescencia del Colegio de Ciencias Económicas y Sociales. El magistrado Fernando Castillo había rendido un informe en que no era necesario, y la empresa dice que extraño, después de que se adjudicó el contrato, nos dejan guindando de la brocha porque nos piden un requisito que no estaba en la licitación. Cuando se trata de un tema tan grave como el de las pensiones del Poder Judicial, quisiéramos explicaciones más claras, más categóricas y más congruentes entre quienes están tomando las decisiones. Por otro lado, un tema que se las trae y en relación con el cual yo le invito a que usted emita criterio hoy y en los programas venideros: eutanasia. El caso de una mujer estadounidense que opta por terminar con su vida antes de que un cáncer en el cerebro se desarrolle y la lleve por el camino de sufrimiento que eso conlleva. Ha habido manifestaciones de toda índole, desde organizaciones de derechos humanos, organizaciones civiles, gobiernos, denominaciones religiosas. Es el tema: ¿tiene uno derecho a disponer de su vida cuando sabe que un cáncer se la va a terminar, o debe seguir un proceso de tratamiento para dar la oportunidad de que la medicina o las fuerzas del espíritu le restablezcan la salud? Tema grueso, complejo, ortigoso como el que más. Ahí lo tenemos para unos minutos, Carlos. Y hablando de temas gruesos, de anuncios muy complicados para el verano: cortes de agua a más de 400,000 personas en la GAM. Se habla de problemas de generación eléctrica para este periodo, sobre todo hidroeléctrico, lo que va a significar más consumo de combustible fósil, lo que significa probablemente más aumento de precios en las tarifas eléctricas. Así que no es una situación fácil. El país todavía no tiene como claro el perfil de cómo apostar a una planificación fuerte en ese campo, aunque signifique aumentar la producción de empresas
privadas, nos dicen que hay costarricenses que están invirtiendo en Centroamérica, que se van a un país centroamericano, montan sus empresas de producción de energía y se la venden a Costa Rica más cara. La podrían vender en Costa Rica, pero como no tienen posibilidades por las limitaciones que le hacen, se van al exterior y entonces le importan hacia Costa Rica. Eso es parte de las cosas ridículas de este país. Es un conflicto político que ha venido planteando. Indistintamente de cómo se haga, sí estamos comprándole a empresarios centroamericanos sin limitaciones ambientales, sin limitaciones de ninguna especie, que queman combustible fósil y le pagamos lo que ellos cobren. Mientras tanto, a los productores nacionales les coartamos porque hay un límite. No, pero Rolando, pero ya encontraron la fórmula. Sí, claro. No son empresarios extranjeros que estamos comprando, lo estamos comprando a costarricenses que producen en el extranjero. Es todavía más complicado el asunto. Dice Micael Cael que casi no leemos Twitter cuando estoy solo. Es que depende por dónde entren. Dice, no se puede pensar en una buena vida sin una buena muerte. Sí al derecho de morir sin dolor. Nos dice, y dice Carlos Prendis, ya me cansé de los políticos de siempre, los que no se preocupan por dar una postura acerca del caso Ayotzinapa. Ahora sí que me dejó pensativo. Yo también hace rato estoy viendo ese dato y no entendí, que ojalá que nos cuente cuál es ese caso, porque sí, yo también me quedé viendo para el ciprés. Esto entró hace 9 minutos y no sé, me da pensativo porque algún dato falta en esa comunicación. Y en otro tema, no hay duda de que una celebración como la del Día de la Democracia nos lleva a reflexionar sobre el ser costarricense, sobre la naturaleza de nuestro país, sobre el grado de compromiso que debemos tener todos las y los costarricenses para mantener esto macizo. Vean que cuando comencé el programa y hablé del gesto del presidente Solís de hacer un cuento a los niños y niñas en el auditorio del Poder Judicial, del Tribunal Supremo de Elecciones, una persona llamó y dijo que bueno, que eso era una pose y que no le satisfacía. Yo creo que de esos detalles es que se nutre la vida democrática y por eso lo retomo, porque como educador nunca dejo de considerar esas cosas como positivas. Rolando, Ayotzinapa tiene que ver con los hallazgos que se han presentado lamentablemente y que vos comentaste al inicio en el tema de México, del acto criminal de 43 estudiantes que fueron no solo asesinados, masacrados, sino hasta convertidos en polvo para tratar de esconderse, y que en este momento está generando un caos político y por supuesto social en el hermano país de México, que ojalá logren superar para bien de todos. Ah, ya entendí. Entonces tengo que decirle a don Carlos Prendis y a Cali que se equivocó de político de siempre, porque aquí tarjeta roja sacamos de frente, contundente, categórico, sin contemplaciones, en nombre del programa, en nombre de Carlos y en nombre mío. Entonces, claritos como el agua en esa materia. Dice Orlando Palma, ¿qué pasa en la Municipalidad de Alajuela que permite construcciones en derechos del ferrocarril? Hasta una gasolinera funciona en esa vía. Yo tengo la esperanza de que no haya ninguna construcción en proceso, porque el ferrocarril, según nos dijo el Incofer, llega a Alajuela en noviembre, en este mes. Imagínense usted lo que es que haya atravesado una gasolinera. Me parecería horroroso, extrañísimo y absolutamente ilegal. Espero que no sea así. Carlos. ¿Aló? Sí. Bueno, se anuncia que ahora en diciembre se van a renovar 12,000 placas de vehículos de taxi, pero por otro lado hay una cantidad de personas que dicen que a ellos no les han ni siquiera recibido los documentos, y otros reclaman y dicen, bueno, ¿cuál es el papel de los taxistas informales que todavía siguen esperando sus oportunidades y que no les han avisado nada? Bueno, esa es parte de los conflictos que se dan entre
competidores en un mismo ramo con diferentes condiciones. Lo cierto es que la renovación en materia de taxis se ha atrasado muchísimo, le ha traído muchos perjuicios a empresarios que están metidos en este ramo del transporte, y es conveniente que el Ministerio de Obras Públicas y el CTP pongan a derecho estas actividades. Por cierto, Rolando, que en el tema de obras públicas hay que ver un esfuerzo importante que ha hecho el Ministerio en las últimas horas con la Ruta 27, y a pesar de que hay recomendaciones de cosas que se deben hacer y hay que revisar la responsabilidad de la empresa que está administrando esta única concesión que tiene el país, nos dicen que las obras que han hecho en las últimas horas han sido realmente impresionantes, y entonces uno dice, sí se pueden hacer las cosas en este país cuando se quiere. Así es, esos son esfuerzos, es parte de la controversia que hay sobre el tema de concesiones, construcciones con la empresa privada, construcciones con el MOP, con el propio gobierno. Cada uno tiene apreciaciones que encantados ventilamos y compartimos. Vamos concluyendo nuestro programa de esta noche. No sé si Carlos tiene algo que añadir. No. Muy bien, muchísimas gracias. Ok, muchas gracias, amigas y amigos. Nos despedimos. Marco Ramírez, Cristian Aguilera, Carlos Roversi, Rolando González, Mila Cuesta y Carlos Monge desde la cabina Millennium de Radio Monumental. Chao, buenas noches, que descansen. Un abrazo, nuestras oraciones y bendiciones hasta donde usted esté, en cualquier lugar del territorio nacional o fuera de él. Si usted está en cama, si está enfermo, si tiene a alguien enfermo, tenga fe, ore, crea, y verá que las cosas cambian por el poder de Dios. Muchas gracias, que la pase bien. Esto fue Tiro al Blanco, donde decimos las verdades que incomodan a muchos.